Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, querida audiencia, queridos escuchantes, porque este es un programa un poquito de fondo, como un radio podcast y un poco, llamémosle, que entra en materia sin ser excesivamente academicista y tampoco pasarse de divulgación que viene de vulgo. Creo que nuestros oyentes y nuestros escuchantes pretenden ahondar en temas que los medios, llegamos de masas, los más media, no los tratan, y uno de ellos que a mí me parece clave es el que tratamos el día de hoy y que tenemos el enorme honor también de contar con excelentes y yo diría muy capacitados invitados, como así procuramos, y ellos nos lo han acogido y nos han impulsado esta llamemos temática. Nuestro tema de hoy, estimados oyentes, aquí desde Prensa Mercosur, Radio Mercosur, trata sobre algo que me parece muy interesante, de estos lazos que nos unen desde esta otra orilla, desde esta Españita, que yo digo plural porque midamos tamaños, en cualquier caso, mi querida Españita, desde probablemente el más hondo de nuestros sentimientos, que es Castilla y León, en el sentido de identidad. Es esa lengua que se cuajó en ese entorno, y por eso se llama a veces castellano, otros llamamos español, y yo me apetece llamar hispanohablantes, pues estos señores que solemos hablar castellano, y que fue el nexo de unión de lo que también venían en otras diversas reinatos y Españas y reinos, pues desde esa honda identidad que es Castilla y León, porque Asturias y León se forjó, y Castilla, todo esto que somos hoy en día los hispanohablantes, parte de ello que luego fusionamos. Por lo tanto, una Castilla que sigue creyendo en cooperar, en este caso con una cooperación técnica empresarial en torno a nuestros hermanos en América, y aquí llamamos iberoamericanos porque nos consideramos desde esta orilla también hermanos de los de allá. Por lo tanto, la temática es la cooperación técnico-empresarial, con la experiencia de base de tres personas indicadas, con la experiencia de Castilla y León en ese campo. Tenemos a dos personas vinculadas a Castilla y León y a otra persona que es Emilio, mi estimado Emilio Gallardo, que desde Guayaquil, y ahí estará nuestra corresponsal de la Perla del Pacífico, desde Ecuador, pues me atrevo a decir que hacemos una red, un mestizaje en este campo, en cualquier caso un mix, que dicen ahora los modernos, para poder hablar de esta cooperación técnica empresarial, que como muy bien señalaba doña Irene Muñez, pues al decir técnico empresarial siempre estamos hablando de cooperación y por lo tanto técnica, que tiene mucho que ver con las mejores prácticas, con aprender entre unos y otros de el intercambio de conocimientos de gestión y técnicos para aumentar, llamémosle, como bien señala doña Irene Muñoz, aumentar las capacidades de las instituciones y de las sociedades para promover este desarrollo mutuamente. Esta cooperación que también lo contempló el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, frente al también, o sumándose a la cooperación político-institucional, y por último, por supuesto, el intercambio comercial. Pues siguiendo en esta línea, y perdónenme esta introducción, doña Ángela de Miguel es también la tercera persona, en el sentido de que representa a la Confederación de Empresarios en Castilla y León. Por lo tanto, vamos a tener una visión de
digamos, comercial jurídico de Guayaquil, una visión político de la acción de cooperación al desarrollo de la persona que es la directora general de Acción Exterior, de Acciones Exteriores, esta es una, y Relaciones Institucionales de Castilla y León, que es doña Irene Muñoz, y tenemos el, llamémosle, respaldo en esa especialidad empresarial de doña Ángela de Miguel, que sería la vicepresidente de la COE de Castilla y León, o sea, para que ustedes y yo nos entendamos, de un movimiento máximo de pequeñas, medianas y grandes empresas de una de las regiones, digamos, más grandes de Europa, probablemente entre la segunda y la tercera, bueno, en fin, de la Unión Europea, repito, y sin duda en extensión la mayor de España, tengo entendido, y que suman, pues tengo también entendido, que me corrija doña Irene y doña Ángela, pues suman 9 provincias, que aquí son como unos departamentos inferiores, que tienen unos pequeños parlamentos, llamadas aquí diputaciones, dentro del ámbito genérico de Castilla y León, que sería la comunidad autónoma. Como allí hay otras denominaciones a esos territorios que superan a los ayuntamientos, incluso a las distintas regiones, digo, en América Latina. Esta, digamos, división administrativa que aquí se le llama por debajo del Estado-Nación, pues se les llaman comunidades autónomas, porque tienen unas ciertas, base autonómica y de competencias, pero también debajo de ellos están, repito, unas diputaciones que unen, en este caso Castilla y León, que tiene más de 90.000 kilómetros cuadrados, une a los ayuntamientos a través de esas diputaciones con esa comunidad autónoma. O sea que aquí habría, digamos, 4 escalas más la de la Unión Europea, que me parece correcto porque contemplan regímenes distintos, digamos, de administrativos y del Estado. Pues no sé cómo presentarle mejor a mis oyentes, simplemente que voy a ceder la palabra a nuestros invitados en breve y también a nuestros corresponsales. Creo que, repito, desde la gratitud a Ángela de Miguel Sanz, vicepresidente de esta Asociación Empresarial de Castilla y León, a doña Irene Muñoz, que es la directora general de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, una alta funcionaria, además de Castilla y León, por méritos propios, y les cuento su currículum, que lo iremos desbrozando según voy a hacer las preguntas, pero creo que ahora es bastante introducción, y don Emilio Gallardo, que es el director jurídico de la Cámara de Industria y Comercio de Guayaquil, pues sin más, yo creo, preámbulos, me atrevería, además de la gratitud, a explicar que doña Irene Muñoz, como directora general de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, pues podía hablarnos un poquito de cuál fue ese enfoque que se está dando en Castilla y León a las relaciones de cooperación, llamémosle técnica, en sus diversas modalidades, a la cooperación técnica, digamos que la empresarial, según me explicó ella, es una modalidad de este ámbito de cooperación. ¿Cuál es la voluntad política? Ella, que es directora general, entre otras cosas, cuestiones, directora general de Acción Exterior de la Castilla y León, esa maravillosa Castilla y León en diversidad, y sus vinculaciones con Iberoamérica, un poquito, adentrarnos un poco en esta materia de la cooperación en Castilla y León. Estimada Irene Muñoz. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias, Javier. Bueno, pues la cooperación técnica, como bien has explicado, es una parte, o se engloba dentro de una modalidad dentro de la cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León llevábamos años haciendo diversas actuaciones, y una de las potencialidades que tiene esta tierra es el apoyo que lleva durante mucho tiempo mostrando al diálogo social y al diálogo con el sector empresarial, porque entendemos que es básico para garantizar el desarrollo de la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero también en muchos aspectos hemos sido pioneros y tenemos muy buenas prácticas que podemos exportar a otros países. Entonces, uniendo estas dos patas, ¿no? El buen desarrollo del diálogo social que existe en esta comunidad autónoma y la conexión con el sector empresarial, y por otro lado, las actuaciones que se llevan a cabo dentro de la Ley de Cooperación al Desarrollo y el marco que tenemos instaurado dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, hemos promovido la creación de esta asistencia técnica empresarial, que tiene como principal objetivo, pues, promover parte y el desarrollo de los problemas que puedan limitar el desarrollo económico en otros países, y de ahí que hayamos participado con países iberoamericanos en un intercambio de conocimiento, pues, para que un poco nos conozcamos mejor, porque es fundamental conocerse mejor para poder empezar a establecer nuevos lazos entre estos distintos países, y también, pues, mostrar nuestras capacidades técnicas y experiencias
en todo este ámbito que puedan beneficiar a las empresas tanto castellano y leonesas como a las empresas iberoamericanas. Entonces, este programa, pues mi compañero Ángela y Emilio también lo podrán explicar mucho mejor porque lo han vivido en la práctica, pues tenía diversas áreas de actuación, desde funciones de asesoramiento, también la formación, con un intercambio han venido aquí a Castilla y León diversos empresarios como Emilio a conocer in situ cuáles son las actividades, el desarrollo, cuál es la conformación de las actuaciones de consenso y de diálogo que tenemos en esta comunidad autónoma, la capacitación, y también hemos hablado mucho de innovación tecnológica, que es un tema muy importante que nos afecta a todas las empresas en todas las partes del mundo, y un poco con ese interés de fortalecer los lazos y unión y sobre todo de poder extender las buenas prácticas y conocimiento que hemos tenido y que hemos adquirido en estos últimos años dentro de la comunidad autónoma, pues pusimos en marcha este proyecto piloto que yo creo que, bueno, pues que los resultados, y ahora Emilio que nos podrá decir un poco más, han sido lo suficientemente buenos como para que desde la Junta de Castilla y León se siga apostando por esta iniciativa política, porque yo creo que nos ha venido muy bien a todos, nos hemos conocido y sobre todo muy bien para el crecimiento económico tanto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como de aquellas zonas o regiones con las que hemos colaborado directamente. Pues muchísimas gracias, doña Ángela de Miguel, doña Irene Muñoz, y ahora querría comentarle, ya que usted nos ha enviado a Emilio Gallardo, director jurídico de la Cámara de Industria de Guayaquil, bueno, que continúe en esa experiencia, digamos, in situ y en la práctica y empírica y de realización. Creo que ustedes estuvieron en varios países, sobre todo de Centroamérica, con esta especie de recorrido sobre las mejores prácticas empresariales y cómo funcionan estas instituciones para el desarrollo fundamentalmente del espíritu emprendedor, etcétera. Pues usted, como bien dice doña Ángela, doña Irene, repito, discúlpeme, porque bueno, aquí intentamos no discriminar por razones de género, y ya que ha hablado una señora, pues que hable don Emilio, director jurídico, y estamos en directo, también tenemos que comprender estos pequeños errores que estamos coordinando también con Argentina y con México y con otros países el programa, y perdóneme algunas, digamos, erupciones o disquisiciones inapropiadas como esto de la confusión de mis nombres. Don Emilio, si es tan amable, vayamos al grano y usted me dirá, esta experiencia hace unos meses, con países centroamericanos, usted como un poco el portavoz, podría concretar y comentarla cómo aconteció, cómo fue el sucedido. Muchas gracias, Javier, pues, y aprovecho pues agradecer tanto al COE de Castilla y León y a la Junta de Castilla y León pues por este proyecto de cooperación técnica en la que pude estar y disfrutar bastante de las ciudades que pudimos visitar de Castilla y León, pues, y de los conocimientos que discutimos pues en distintas áreas que están relacionadas en la parte laboral, responsabilidad social, en temas de compliance, cumplimiento. Visitamos algunas empresas en la parte de tecnología y resaltar pues digamos que veníamos por mi lado pues de Ecuador, de Sudamérica y en el caso pues de centroamericano, de Honduras, Salvador y Guatemala, y de diferentes gremios también empresariales. La idea pues de esta cooperación técnica que la aplaudimos bastante es poder conocer qué ocurre en España en la parte, por ejemplo, del diálogo social y lo bien que ha sido manejado en temas de acuerdos entre el sector empresarial pues o el sector empleador con los trabajadores, ver un consejo económico y social bien institucionalizado, con a miras pues del desarrollo pues de Castilla y León pues y obviamente de España, y este pues relacionamiento que hemos manejado a raíz de esto, porque siempre es una oportunidad de conocer cómo aplicar ciertas mejoras de otros países, incluso pues de España o incluso de los países que pudimos haber asistido, digamos, básicamente porque digamos Ecuador y los países que estuvimos tenemos también mucha tradición en el derecho español, entonces también nos sirve también para ver un poco cómo ha evolucionado en España y comparar digamos ciertas realidades. Y en el tema empresarial, tal vez para ir concretando en la parte hablaba Irene de la innovación.
pudimos palpar ese apoyo de la parte pública al sector privado, pues de buscar hacer un hub por ejemplo en Valladolid que conocimos, que busque ese emprendimiento e innovación de que los mismos españoles o los habitantes de Castilla y León se queden ahí y se desarrollen tecnologías, aplicaciones de tecnología. Vimos personas que estaban haciendo videojuegos para consolas o páginas web que son muy importantes, y justamente pues ese apoyo y esa alianza público-privada creo que es bastante importante resaltar, y que digamos en Ecuador también lo estamos haciendo, pero siempre es bueno también entender cómo lo están haciendo digamos en Europa, y en este caso España y Castilla y León. Entonces en definitiva fue muy interesante, expositores de primer nivel en el que pudimos discutir el diálogo social y temas de responsabilidad social corporativa, y yo diría pues que nos llevamos un muy buen sabor y un gran aprendizaje de parte de los que estuvimos ahí, y obviamente el networking que se genera y este relacionamiento pues para ver qué se puede hacer a futuro, tanto desde los empresarios, por lo menos en los países que representamos, en este caso de Ecuador. Por ejemplo, el caso de Ecuador, España es uno de los países más importantes de las exportaciones no petroleras. Entonces, buscar que nuestras empresas también puedan llegar con más productos a Europa, y así también y viceversa, pues poder recibir productos europeos y españoles, y también incluso inversiones en distintos proyectos innovadores, por ejemplo, en la energía renovable que Castilla y León también se caracteriza. Entonces, eso yo diría en un gran resumen, Javier, y de decir lo gustoso y el honor que tuvimos los que fuimos a participar en esta cooperación. Pues muchísimas gracias, estimado Emilio, porque muy bien lo ha resumido, y yo quisiera, para que Ángela tomara la palabra como, digamos, representantes del movimiento empresarial, señalar y resaltar de nuevo a nuestra audiencia, a nuestros escuchantes, que Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador, que tú representas desde Guayaquil y Quito, que lo representas tú, repito, como director jurídico de la Cámara de Industria de Guayaquil, pues tuvieron esas, digamos, el know-how, el saber cómo, para mejorar unos y otros en la innovación, en la productividad, y también felicitar desde este espíritu editorial de Enlace Iberoamericano al consejero de la presidencia de la Junta de Castilla y León, don Luis Miguel González Gago, me parece que es así, y al presidente de la COE en Castilla y León, don Santiago Aparicio, porque en aquel entonces, lo tengo recogido aquí en noticias, pues hicieron que tuviera este impulso de las relaciones bilaterales con nuestros hermanos, sobre todo de América Latina, tuviera lugar, con sus países hispanoamericanos, pero yo incorporo siempre a Iberoamérica en el sentido de desde aquí y desde el ámbito lusófono de Brasil y Portugal, etcétera. Me quería referir a doña Ángela de Miguel, porque sin duda ella puede dar ese acento más, digamos, desde la óptica de nuestros intercambios empresariales y de buenas prácticas, porque repito, esto era una cooperación técnica que, igual que nos avisó, nos alumbró, y doña Irene Muñoz, como directora general de Acción Exterior, repito, y de Relaciones Institucionales, pero que nos dio la clara manifestación de que hay muchas cooperaciones técnicas, en este caso es empresarial. Por lo tanto, ahora le solicitamos humildemente la palabra a doña Ángela de Miguel para que ella nos haga hincapié o nos describa ese que ya lo había hecho don Emilio Gallardo, esa especie de especialidad de cooperación técnica, en qué consiste, y si piensa que hay o no continuidad, y si pueden intercambiarse más, porque fue hace unos meses, todos los años, o institucionalizarse de alguna manera este intercambio desde, repito, una organización empresarial genérica de pequeños, medianos y empresarios y grandes como es la COE. ¿Nos describe un poquito más en concreto esto y ve esa proyección, doña Ángela, si es tan amable? Pues en primer lugar, Javier, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este interesante programa que une a tantos países hermanos, y por otro lado también por contar un proyecto que yo creo que ha sido un proyecto piloto que ha tenido muchísimo éxito, esta cooperación técnica empresarial con países iberoamericanos. Como bien ha comentado Irene, este proyecto surge de esa colaboración entre la Junta de Castilla y León, la Administración Pública y la COE de Castilla y León, es decir, la asociación que representa a la mayoría de las empresas de Castilla y León,
León con esa idea de dar un impulso a las relaciones y a las buenas prácticas empresariales entre diferentes países latinoamericanos, como pues uno de ellos, como bien hemos visto, Ecuador, que bien nos ha explicado un poco Emilio cómo ha vivido en primera persona este proyecto. ¿Qué es lo que se busca un poquito con este convenio? Bueno, pues se busca desarrollar esas acciones de cooperación para que se fortalezcan las capacidades de las organizaciones empresariales y que luego puedan mejorar el desarrollo económico y social de los territorios. Al final, una de las funciones que tenemos todas las asociaciones empresariales es trabajar con nuestras empresas para que estas empresas mejoren. Al mejorar nuestras empresas y ser más competitivas, lo que vamos a conseguir es mayor crecimiento en el entorno en el cual estamos trabajando. Al final, en las organizaciones empresariales, pues lo que tenemos son personas como es el caso de Emilio y las diferentes personas que nos acompañaron en esta fantástica experiencia, que luego trabajan directamente con las diferentes empresas para capacitarlas, para darles una mejora en esas habilidades y también para esa colaboración público-privada que ayude a iniciativas de desarrollo y de crecimiento que hacemos prácticamente en todos nuestros países. Y fruto de esto, pues sale un poco este proyecto. Al final, pues ha sido una semana muy intensa donde se ha tocado muchísimas materias, como han descrito Irene y también ha descrito Emilio. Se ha hablado de negociación colectiva, solución de conflictos laborales. Hay que destacar que Castilla y León tiene uno de los diálogos sociales más avanzados del mundo, así lo ha reconocido la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos, está reconocido nuestro Estatuto de Autonomía y tenemos, pues un modelo realmente avanzado en el cual ya vamos por delante de las propias recomendaciones que está sacando en este sentido la Unión Europea, con lo cual una parte importante era pues poder trasladar todo ese trabajo previo que se ha hecho y que ha ayudado también al crecimiento y a la consolidación de las empresas y a una paz social que tenemos aquí en Castilla y León muy importante. Pero también se ha trabajado, como bien decía Irene, temas de innovación, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad empresarial y una cosa muy importante, conocer pues uno de los diferentes hubs que tenemos, como se visitó el hub dentro del proyecto Valladolid Now de desarrollo de videojuegos y luego también se estuvo viendo empresas también punteras en temas de sostenibilidad y temas de innovación. Castilla y León, como bien decías Javier, es una de las comunidades, la segunda comunidad más grande de toda la Unión Europea, la más grande de España y además de estar en Valladolid, pues tuvimos la oportunidad de conocer también Palencia y Ávila, con lo cual esperamos también poder repetir esta experiencia y poder ampliar más ese territorio de Castilla y León. Pero al final estas buenas prácticas y este intercambio de experiencias entre los diferentes países, lo que se trata es que luego lo podamos volcar en todas las empresas, con lo cual tenga esa finalidad exponencial para mejorar la competitividad y el desarrollo de todas las empresas de todos los países que hemos participado en este grupo. Si me permiten nuestros invitados y nuestros corresponsales, que hay varios que quieren hacer preguntas, estimada Ángela, a mí hay algo que abuela pluma o también abuelo de pájaro e ignorante como soy yo en estos lides, me llamó poderosamente la atención el Instituto para la Competitividad Empresarial, porque no solo tienen unos mecanismos de creación de empresa, como puede ser la Oficina del Emprendedor, la aceleradora de empresas, la lanzadora de ideas innovadoras y la colaboración en general con esa innovación abierta, sino que tiene un ámbito importantísimo este instituto que me gustaría que a nuestros oyentes como mejores prácticas, y que también está obviamente el Gobierno de Castilla y León, me imagino, yo desconozco un poco en profundidad todo esto, pero tienen por ejemplo ese tema de internacionalización con un máster de comercio exterior y digital business, o tienen una red exterior extraordinaria con lo que es, repito, como usted bien dice, Castilla y León, que son, ya repasaremos esas maravillosas zonas que tiene Castilla y León, incluido hasta el ámbito histórico turístico, pero además de esto tienen un ámbito de I+D+I con becas al talento, con formación de gestores, con oportunidades de ciberseguridad. Quiero decir, es muy completo con suelo industrial, con economía social y por supuesto las estrategias de talento y alianza por el talento, que creo que en nuestro, digamos, ADN cultural
siempre hemos valorado el talento, pero en cualquier caso, cuando sumamos a este talento interior de la Españita todo lo que tenemos allende los mares en la otra orilla, pues imagínense lo que podía ser hoy con el mundo digital, que, repito, por lo tanto, mi inicial pregunta, me ha llamado poderosamente la atención este Instituto para la Competitividad Empresarial, que podría tener sus réplicas ser replicado en otros ámbitos, digamos, de nuestros hermanos América Latina. ¿Podría decirme, doña Ángela de Miguel, un poquito sobre este instituto, y también doña Irene Muñoz, porque creo que no sé hasta qué punto hay mucha o no cooperación, pero que me parece que es algo esencial? Y si me permite, empezaremos por doña Ángela y luego por doña Irene sobre este instituto, que, repito, me parece un poco vanguardia y un poco rompedor. A lo mejor estoy confundido y hay otras, otras instituciones o tal que pueden ser más, llamémosle, vanguardistas o en cualquier caso innovadoras, o que abren brecha. ¿Podría usted decirme algo sobre doña Ángela? Pues, Javier, la verdad es que tenemos mucha suerte, ¿no?, de contar con este Instituto para la Competitividad Empresarial en Castilla y León, que es una institución de carácter público que pertenece a la Junta de Castilla y León, y precisamente de lo que se trata es de dotar de mayor competitividad a las empresas. Al final, toca transversalmente prácticamente todos aquellos elementos que son fundamentales para que una empresa pues vaya creciendo, sea competitiva y al final genere riqueza que luego llega a todos los ciudadanos, tocando temas muy importantes como es el tema de la financiación, con una plataforma financiera, ayudas, entradas en capital riesgo, es decir, diferentes instrumentos que ayudan a las empresas a conseguir esa financiación en los diferentes proyectos de inversión. Por otro lado, también asesoran en toda la parte de creación de empresa, muy importante el tema de la innovación abierta. Tenemos una de las aceleradoras de empresa dentro del ICE de empresas mejor valoradas de toda la Unión Europea, que es Volaria, donde se aceleran empresas tecnológicas con un crecimiento realmente espectacular. Como bien hablabas de todo el tema de internacionalización, ya hace muchos años que se hace un máster de comercio exterior y digital business, donde son alumnos extraordinarios los que cursan este máster y que luego van a ayudar a las empresas de Castilla y León en esa salida al exterior. Hay que tener en cuenta que en las empresas más competitivas es fundamental tener toda esa parte de salida al exterior, y no se olvida la parte de I+D+I. Al final, sin innovación realmente pues no podemos avanzar. Hablabas también del talento, Javier, muy importante. Castilla y León estamos a nivel de educación tenemos muchísimo talento. A nivel de educación estamos en el top de los informes PISA en educación, pues estamos a los mismos niveles de resultados de los número 1 a nivel mundial, con lo cual tenemos muchísimo talento. Se trabaja muchísimo en nuestra comunidad toda la formación de las personas, y lo que queremos también es que todos los ciudadanos de Castilla y León se queden aquí, y todo el que venga pues también pueda desarrollar esa carrera profesional, y nuestras empresas, las que ya están y todas aquellas que quieran venir a invertir a Castilla y León, pues encuentren esos profesionales cualificados, porque al final lo más importante de nuestras empresas son las personas que forman parte de ellas. Así como una breve, porque es muy complicado poder hacer una descripción amplia, porque realmente tiene una visión, un trabajo muy transversal y que trabaja de una manera muy directa en todos aquellos elementos que son fundamentales para el crecimiento, la creación y la competitividad de nuestras empresas. Pues excelente. Yo diría que nos describiera doña Irene Muñoz un poco, porque hablamos de este instituto notorio de la competitividad, que me parece clave, porque incluso temo recordar que hemos tratado la brújula de la competitividad de la Unión Europea, que el otro día nos presentó doña Ursula von der Leyen, porque estamos un poquito pues desfondados frente a otras zonas, digamos, llamamos bloques, no sé si culturales, ideológicos. En cualquier caso, Europa está perdiendo un poquito el tren de modernidad tan disruptiva y tan acelerada, y yo me atrevo que este ejemplo de
su Instituto de la Competitividad, me atrevería también que nos explicara un poquito más ese ámbito público, hasta qué punto esa siempre bien llamada colaboración público-privada tiene lugar aquí o tendría más que ahondarse, y también, por supuesto, las relaciones con la universidad, que las universidades, llamemos, de Castilla y León, que son múltiples y muy interesantes, empezando por la de Salamanca histórica, hasta qué punto, repito, esa colaboración público-privada y con los activismos públicos privados se está produciendo o se piensa desarrollar, porque sin duda ustedes como gobierno son un poco los hacedores y los que posibilitan presupuestariamente, creo yo, la base de ese instituto, y un poquito eso es lo que quería decirle doña Irene Muñoz. Pues sí, la verdad, Javier, tienes toda la razón. Ángela lo ha explicado muy bien. Aquí en la Junta de Castilla y León, dentro de la Consejería de Economía y Hacienda, contamos con un ente público que es el Instituto de Competitividad Empresarial, porque, bueno, pues la competitividad es uno de los retos a los que nos enfrentamos todos los países europeos, y era necesario pues tener un instrumento un poquito más ágil, y por eso se creó este ente público que tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo empresarial y aportar todos aquellos servicios a las empresas, grandes, pequeñas empresas, que muchas veces pues no cuentan con la cobertura necesaria y tienen ahí un instituto que es una herramienta para ayudarles a todos los desafíos a los que se enfrentan. Como bien decía Ángela, básicamente cuenta con 3 patas: la financiación, la internacionalización y la innovación, y hay una parte más que es la apuesta por el suelo industrial. Sí que quería aprovechar esta oportunidad, que ahora nos están escuchando muchos empresarios iberoamericanos, ¿no?, para también señalar que Castilla y León, como se decía, es una comunidad autónoma más extensa de Europa, tenemos mucho suelo, y desde aquí también pues hacer una invitación, ¿no?, a todas aquellas personas que tengan un interés empresarial para que se ubiquen en esta tierra, porque es una tierra de oportunidades para todos los negocios. Estamos conformadas por 9 provincias en las que podemos sacar pecho que tenemos una muy buena calidad de vida. No son ciudades muy grandes, son ciudades intermedias, con todos los servicios, con calidad en los servicios, y eso sí que es una apuesta atractiva también, que desde todas las áreas de la administración se hace pues como entorno para captación de talento y captación de empresas para que se ubiquen dentro de nuestra comunidad. Y la política de suelo industrial también la gestionan a través de este Instituto de Competitividad. Y decías una cosa muy importante, que son las relaciones con las universidades. Aquí en la comunidad autónoma hay una relación muy estrecha desde la Junta de Castilla y León con las 4 universidades públicas de la comunidad autónoma, también con las privadas, pero con las públicas desarrollamos muchísimos programas y actuaciones conjuntas que tocan diversas áreas y diversas materias, pero también en el ámbito empresarial, ¿no? O sea, todos, si hay algo que tenemos muy claro es que actualmente todos queremos evolucionar, desarrollarnos económicamente, incrementar nuestra competitividad en un mundo globalizado y cada vez más complejo, y queremos hacerlo incrementando el valor económico de todas nuestras empresas. Ahora tenemos también que hacerlo siendo sostenibles, es decir, protegiendo el medio ambiente y además garantizando una equidad social. Tenemos muchos retos, y a través de la administración de la comunidad autónoma, junto con el instituto, las universidades y, como no, a través de la Confederación de Empresarios, con los que, como podéis ver, tenemos una relación muy fluida, pues intentamos que no se nos escape ninguno de los actores que puedan promover y propiciar ese espacio para el desarrollo y la actividad económica dentro de nuestra comunidad autónoma. Así que queda hecha esa invitación a todos los posibles empresarios iberoamericanos que nos estén escuchando, para que sitúen en el mapa Castilla y León como una tierra de oportunidades para sus empresas y sus negocios. Pues antes de pasar a los corresponsales y que esas maravillosas tonalidades, acentos y demás que tenemos en los hispanohablantes, que tenemos también desde Castilla fundaron la esencia y la primera gramática, y también desde León las primeras cortes reconocidas por la UNESCO ese de la asunción de lo que luego desarrollaron los ingleses con la Carta Magna y se llamó democracia. Esas raíces que tenemos en ese caso en las Cortes de León, que luego puso Castilla, y esas raíces que tenemos en la gramática, que nuestras 2 primeras gramáticas después del español fueron la náhuatl y la guaraní, me parece, en cualquier caso la de la zona teca, y de la zona, digamos, del antiguo México, del virreinato de la Nueva España. Antes incluso tengo entendido, y perdónenme la vanidad, de las gramáticas inglesas y alemanas, repito, esa Castilla que fundó la fusión
fusión y reconoció legalmente la fusión y hermandad por ley de lo que hoy es la cultura y nuestro ADN cultural castellano, de cortes representativas y de tal. Soy un forofo, como pueden verme. Pues a nuestros oyentes le digo que qué voy a hacer. Tengo estos defectos. En cualquier caso, también tenemos muchísimos defectos también para corregir y mejorar eso que llaman mejores prácticas, y por lo tanto paso al otro lado con don Emilio Gallardo Cornejo, y me atrevo a hacerle, antes de pasar, repito, a esos acentos maravillosos, decirle, don Emilio, ¿qué tipo de apoyos institucionales hay existen, por ejemplo, en Ecuador, para que fomenten esta cooperación y que acojan esta cooperación con empresas españolas, en particular con la Unión Europea, ahora que hemos firmado esto? ¿Usted que considera esas instituciones un poquito por allá, si las hay o ve que se están desarrollando, y qué experiencia, desde su experiencia como jurista de la Cámara de Industrias de Guayaquil, cómo perciben esas empresas, o en general el emprendedor o empresario ecuatoriano y por lo tanto de esa zona, la cooperación con este tipo de eventos como Castillo León? Y si puede dar ejemplos, porque usted además representa también a Honduras, El Salvador, y en fin, a los países, me parece, con Guatemala, esas sinergias exitosas que ustedes tienen. Usted es esperanzador, es entusiasta, podía darnos ese estado de ánimo, y en fin, nadie mejor que usted. ¿Qué opina, don Emilio? Pensando un poco en Ecuador, hay diferencias, hay diferentes, y varias instituciones de cooperación. Por un lado, pues los gremios empresariales, de los que yo represento, hacen los esfuerzos justamente de la búsqueda de internacionalización de los productos, por ejemplo, ecuatorianos, así también como un mecanismo de atracción de inversiones, ya sea para establecimiento de nuevas empresas industriales, por dar un ejemplo, o también para traer esas inversiones nuevas para proyectos en infraestructuras que se puedan dar a través de la Secretaría, por ejemplo, de asociaciones público-privadas, que digamos ya es un ente estatal donde se va a concesionar o se va a establecer nuevos proyectos que van desde energía hasta temas de infraestructura, que puede ser, por ejemplo, muy interesante para empresas españolas. De ahí, en colaboración con el sector público, pues siempre ha habido, tanto a nivel municipal, en cambio en el caso de Guayaquil, para distintas actividades, ya sea incluso en la parte social, donde las empresas buscan que tenemos un proyecto interesante, pues para rescatar ciertos barrios en temas culturales, pues, y buscar también fomentar el emprendimiento. Y también hay otras agencias como que tiene el municipio de Guayaquil, que se le llama Épico, que es una empresa pública enfocada, pues, a la innovación y al emprendimiento, pues, del guayaquileño. Y a nivel ya nacional, hay este trabajo en conjunto con el Ministerio de la Producción, encargado, pues, del comercio exterior y de atracción de inversiones. Y ahí, como muy similar a nivel latinoamericano, pues, tenemos lo que le llamamos el Proecuador, y que este Proecuador trabaja desde la interna en la capacitación y búsqueda también de mercados a las empresas nacionales, digamos, de distintos rangos, desde las micro hasta las empresas grandes, y que también tienen oficinas en distintos países, como en 20 países del mundo, justamente para poder llegar a esos mercados. Eso se llama Proecuador, digamos, en otros países hay Pro Colombia, Pro Perú, que son un mecanismo muy importante y aliado del sector privado, justamente para la generación de nuevos negocios y exportación. Y pensando, digamos, en términos generales, digamos, la Unión Europea es un destino muy importante de los países latinoamericanos, y yo decía al comienzo, pues, Ecuador tiene varios acuerdos comerciales a nivel, pues, que tiene que ver, pues, con Mercosur, con Guatemala, con la Unión Europea, con Nicaragua, con El Salvador, con Reino Unido. Y si tomamos, pues, la Unión Europea, cuando Ecuador entra y ratifica, pues, el tratado comercial, se generaron, pues, y aumentaron las exportaciones a distintos países, siendo, pues, España el segundo lugar de destino en la Unión Europea de Ecuador de sus exportaciones. Entonces, es un mercado súper interesante e importante, que creo que va desde enlatados de pescado, pues, frutas no tradicionales, extractos, aceites vegetales, elaborados de banano, que permiten, digamos, ser un sustento, pues, para los negocios ecuatorianos y el bienestar, digamos, de varios, pues, de las personas que dependen o están encadenadas en ese tipo de productos. Y en ese sentido, pues, el Ecuador, junto con la empresa privada y los gremios, generan, digamos, estos proyectos tanto de capacitación en toda esta cadena a la interna, ¿verdad? Y también este relacionamiento
relacionamiento con distintos gremios de varios países, y esa es la tarea, digamos, que nos queda a nosotros después de este viaje, digamos, de cooperación, es que no se quede nomás en una sola visita en la que pudimos aprender, sino crear esos siguientes pasos, ya sea desde lo privado con lo público, o ir buscando esas sinergias que se puedan dar, tanto para el empresario, como decía, de España, como el ecuatoriano, porque esa es la búsqueda, pues, digamos, del bienestar que uno debe buscar, pues, de sus países, y obviamente es este relacionamiento cuando se comparte una tradición cultural, de idioma, digamos, es un destino natural que vamos a tener siempre los latinoamericanos frente a España. Entonces, creo que va por ahí un poco el resumen, lo que quiero ver, digamos. El sector público y el sector privado siempre tienen que actuar en conjunto, porque todas estas cooperaciones o desarrollos en temas de competitividad, en temas de crear estos hubs de tecnologías digamos, este proceso de capacitación, tanto de aprender desde afuera o a la parte interna de las empresas grandes, de las empresas medianas, hacia las empresas pequeñas, son las que permiten ese bienestar social y económico, pues, digamos, de lo que son por lo menos en el caso de los ciudadanos latinoamericanos. Y es algo igual y viceversa, y eso es algo que me llevó bastante de esta cooperación, que es ver unido el sector público con el privado en la búsqueda de las mejores de las condiciones y generar este tipo de alcance para desarrollo de empresas y de trabajo, digamos, que al final del día beneficia a todos. Pues muchas gracias, don Emilio, y yo ahora quisiera ceder la palabra a una compatriota suya y conciudadana, como decimos aquí también, parroquiana. Ya sabe que nuestra tradición católica hace que tengamos parroquia. Bueno, pues parece ser por ahí, aunque no la identifico porque yo estoy desde un móvil y aquí está doña Roma Moreira, R-O-M-N-A, Roma Moreira, que es no solo embajadora de la palabra reconocida aquí en Madrid, poetisa y autora de libros simpáticos y por otro lado poéticos, sobre todo poéticos, pero bueno, doña Roma, que es de Guayaquil, desde la llamada Perla del Pacífico, que siento mucho no conocerla todavía, pero por supuesto, igual que conozco Quito, que tiene el centro histórico más grande del mundo mundial, tengo entendido, en extensión. Pues doña Roma, aquí está don Emilio, y no sé, ¿podría usted hablarnos un poco de esa perla y las preguntas que siempre son perlas de preguntas? Dígame, doña Roma. Bueno, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes a todos los amigos de Enlace Iberoamericano. Bienvenidos a nuestros invitados. Los saluda, como dijo, Roma Moreira, desde la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Y primero felicitar a estas dos damas maravillosas que nos han explicado lo del CEOE, Ángela de Miguel y Irene Muñoz. Me encantaría que así fuera en Ecuador, y no me deja mentir el señor Emilio Gallardo. Aquí si estuviéramos unidos, si estuviéramos todos los entes que deben actuar para mejorar las industrias desde los gobiernos, sería maravilloso, y tendríamos, al menos aquí en la Perla del Pacífico, que es una ciudad cosmopolita, que ahora tiene miles de problemas, sería más productivo, tendríamos más empresas que quisieran apostar al Ecuador, y me encantaría replicarla. O cómo hacemos para que en Ecuador haya ese éxito que tienen allá con esta organización, que veo que todos los entes están ahí, universidad, hablan de la educación, del trabajo transversal. ¿Cómo podríamos nosotros como ecuatorianos o como ciudadanos, o quizás como empresa o como organización, como lo es el señor Emilio, que está al frente de la Cámara de Industria, bueno, es la parte jurídica, pero cómo podríamos replicar eso acá en Ecuador? Aparte de que otra de las cosas, el gobierno acá tiene unas leyes que no son como se dice, a favor del éxito de una empresa. Acá, cuando las industrias son exitosas, se les impone más impuestos, y vemos aquí al lado a nuestros compatriotas a nuestros amigos peruanos, que en cambio allá las empresas son exitosas porque el gobierno les da incentivo. Entonces esas empresas, inclusive se nos han ido empresas de Ecuador, industrias de aquí de Ecuador se nos han ido a nuestro país vecino, porque bueno, tiene
mejores garantías, tiene mejores ayuda del gobierno para esa industria. Entonces, me encantaría escucharlas qué podemos hacer o replicar o no sé. Esa es mi pregunta para todos. Y gracias. Pues dígame, don Emilio, que lo que creo que viene a decir su compatriota y nuestra colaboradora es, bueno, que eso que ustedes están ustedes resaltando de las mejores prácticas. ¿Podría decirnos algo, don Emilio? Si quiere alguien más, puede levantar también la mano virtual, cualquier corresponsal o cualquier invitado o protagonista puede levantar la mano virtual del programa de audio-videoconferencia, y también esto ya empieza, como saben ustedes, es una entrevista tertulia o charla, y es todo sobre la editorial que define nuestro programa Enlace Iberoamericana. Don Emilio, un poquito comentarle a doña Romna un poquito lo que ve usted de esa, digamos, que pide mayor ayuda al movimiento, o en cualquier caso a los empresarios y emprendedores. Don Emilio. Sí, por supuesto. Digamos, a nivel, el desarrollo de un país, el desarrollo de los negocios, pues es multifactorial, y digamos que dentro de lo que decía pues Romna, pues está parte lo que yo pudiera resumir un tema de estabilidad jurídica tributaria que a veces puede pues digamos afectar y afecta pues a las empresas de distintos tamaños. Eso digamos puede ser un problema pues y que es algo que tiene que nacer también de la política pública para generar estos cambios. Pero de ahí pensando en buenas políticas que se ve desde Ecuador ya en los últimos años, es esta apertura comercial que está teniendo desde la suscripción de acuerdos comerciales con China, con Costa Rica, con Canadá, que se está cerrando, adicionales pues a los que ya tenemos, como es el caso de la Unión Europea, son los que también permiten el desarrollo de un país, dado que también hay esa transferencia de tecnología que se da pues cuando hay este intercambio pues de productos e incluso pues de atracción de ciertas inversiones. De ahí nosotros ahorita estamos en un proceso de elección popular, que hay votación en febrero, y también depende mucho, vamos a ir viendo cómo debería irse encaminando los siguientes 4 años, tanto de la política pública con la parte del sector privado. Y yo creo que ha quedado claro en el país que hay esta necesidad de apoyar al sector privado justamente para apuntalar el desarrollo del país, y está ahí pendiente en que el Estado pues tiene que comenzar a actuar a través de las alianzas público-privados, ya sea para el desarrollo de infraestructura o servicios públicos, que es algo que ya se han ido emitiendo diferentes normativas, que justamente va a permitir también la atracción de inversiones, que como país dolarizado, en el caso nuestro, pues es muy importante esta atracción de divisas. De ahí el sector privado hace bastante, creo yo, y es un ejemplo en Ecuador, distintos proyectos que van desde lo social. Por ejemplo, fuimos uno de los países más en Latinoamérica, e incluso Guayaquil, ya después de todo este problema que hubo en el COVID, en donde el sector privado fue el catalizador de la vacunación, por decirlo de una manera rápida y eficiente, hace unos años. También ha desarrollado proyectos con el sector privado, por ejemplo, para desarrollar tiendas de abarrotes o tiendas de barrios que habían cerrado por raíz del COVID, de que estaban siendo afectadas por la situación económica, en donde se les comenzó a hacer unas capacitaciones a la mayoría de mujeres emprendedoras, que son las que manejan las tiendas, como manejo en la parte de finanzas, como temas de estructuración, de mejorar la tienda, de comercio, y eso nace mucho del sector privado, que también apoyó el sector público, pero más que nada el sector privado, porque el sector privado al final del día, por lo menos nosotros representamos a los industriales, y los industriales siempre se dice que están empernados al país porque ahí están los negocios, y apuestan, digamos, al país como desarrollo. Entonces, es muy difícil a veces con la informalidad laboral, que es la que tiene, digamos, Latinoamérica en general. Hay unos países que pueden tener hasta el 80% de informalidad en el mercado laboral, y eso también es importante. De lo que uno aprende de esta cooperación es el diálogo social, en donde si bien pueden estar sentados uno al frente del otro, se busca llegar a un acuerdo porque permite el desarrollo del país, y esa es una parte de la madurez que yo puedo rescatar de Castilla y León en esos acuerdos colectivos, y eso también es lo que nos va a permitir a nosotros pues con este aprendizaje, digamos, ir por llevando estas ideas que funcionan, y que obviamente esto tiene que ir de la mano con la política pública del Estado, pues que esté como tal, o el gobierno pues que esté manejando pues durante los siguientes periodos pues, del país. Muchas gracias. Pues gracias, y
Solicita la palabra doña Irene, tengo entendido, en el sentido virtual del término, y si me apura, por supuesto que se la cedo, que luego desde Buenos Aires nos harán algunas preguntas. Doña Irene, me parece que usted solicita intervenir, por supuesto. Dígame usted lo que vea oportuno para nuestros oyentes. Nada, contestando un poco a Roma, ya quería decir que no decaiga, en el sentido de que todo esto en Castilla y León no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana, y Ángela lo podrá corroborar. Llevamos años trabajando en afianzar un espacio en el que ambas partes, administración pública, administración o entidades empresariales, podamos estar cómodas y podemos llegar a acuerdos, ¿no? En muchas ocasiones la administración tiene un papel que es garantizar siempre el bien común y tiene un espacio donde desarrollar sus actividades, y la empresa tiene otro. Y sí que es verdad que hay algún sector, es decir, la ciudadanía y algún sector y otros sectores que entienden que estas son totalmente distintas. Es decir, que los intereses de uno son contrarios a los de otro. Y yo creo que ese es el principal error. Aquí estamos todos para ayudar. Cuanto mejor le vaya a las empresas de un país, mejor le va a ir a la administración de ese país y viceversa. Y desde aquí, desde el otro lado del charco, y sin un conocimiento muy profundo, yo sí que creo que habría que avanzar mucho en garantizar seguridad jurídica a todas las empresas que se ubican allí, precisamente para saber el entorno y las reglas del juego a las que nos enfrentamos, porque eso sin duda va a establecer espacios de confianza, y poco a poco ya veréis cómo empecéis a conseguir logros que, aunque son pequeños, permiten que se vayan afianzando y que esos lazos ya pues haya más confianza entre ambas partes y se pueda llegar a algo pues como lo que intentamos aquí en Castilla y León, que es que todas las medidas importantes que tengan que ver con la empresa se les escuche a los empresarios y se les tenga en cuenta para implementarlas, y que cuando ellos también tengan alguna duda o algo o algún tema que pueda afectar a la administración, también sepa que nuestras puertas están abiertas para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, gracias Irene también. Y ahora está usted por ahí, don Hernán Sabater, argentino y también con doble nacionalidad, parece que quiere hacernos una pregunta aquí a Enlace Iberoamericano, Radio Mercosur y Prensa Mercosur. Javier Pertierra le sugiere a Hernán Sabater que sea cortito porque ya se nos acaba en fin, el tiempo, aunque vamos a extenderlo un poquito más porque tenemos 3 invitados. Dígame, don Hernán. Muy buenas tardes, doctora Ángela de Miguel. Un afectuoso saludo desde Buenos Aires. Quería preguntarle, desde la perspectiva de la COE de Castilla y León, ¿cómo ha evolucionado la relación empresarial entre la comunidad y los países iberoamericanos en los últimos años? Perdóneme, doña Ángela e Irene, está hablando de la evolución desde Argentina y hubo ahí ¿cómo ven esa evolución? Él se dirige fundamentalmente a doña Ángela. Doña Ángela, ¿cómo ve la evolución o cómo ve usted que puede derivar esto? Si cree que decaerá, aumentará, ¿cuál es su sensación de esa evolución? Que creo que es una pregunta muy inteligente. Bueno, la verdad es que yo creo que hay una muy buena relación de Castilla y León con todos los países latinoamericanos o iberoamericanos, desde desde todo aquello que nos une intensamente. Aparte de todas las relaciones comerciales muy intensas que tenemos con todos los países, desde la propia Junta de Castilla y León, también Irene nos lo podrá contar, con lo cual yo voy a hablar muy brevemente. Se trabaja, y especialmente hablando de Argentina, pues también está lo que son las casas de Castilla y León, con dentro de las cuales se están creando unas aciles donde se trata de impulsar esas relaciones también de esos empresarios que descienden de Castilla y León con las propias empresas de Castilla y León. Al final, la empresa de Castilla y León es una empresa exportadora y tenemos esa tendencia también de exportar y de invertir en Latinoamérica. Y por otro lado también hay mucha inversión latinoamericana en España y también en Castilla y León, y ahora mi opinión es que no lo aprovechamos suficientemente. Creo que tenemos que trabajar de manera intensa también esas nuevas relaciones y esos nuevos acuerdos que está firmando la Unión Europea con todo Mercosur, aprovechando también el programa en el cual nos
nos encontramos, pues abre también nuevas posibilidades que desde luego la empresa de Castilla y León y la empresa latinoamericana pues tendríamos que trabajar y exportar. Yo en concreto, además de la presidencia de CB Castilla y León, pues soy la presidenta de la Asociación Empresarial México-España y trabajamos ahí también muy intensamente con esas relaciones y apoyando también a toda la empresa que aquí la acogemos, en concreto desde esta asociación que viene de México, desde COE Castilla y León y desde Castilla y León a cualquier inversor que venga a Castilla y León, que como bien contaba Irene, es un destino realmente interesante donde se acoge muy bien a la empresa, donde tenemos muchísima calidad de vida y esos indicadores de calidad de vida también van muy asociados también a los costes que son inferiores a los que pueda costar implantarse en otras zonas de España. Este proyecto también va enmarcado un poco en esa búsqueda también de potenciar más estas relaciones empresariales y comerciales entre estos países que tanto nos unen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estamos unidos, pero que hay que aprovechar muchísimo más todas las oportunidades que nos brindamos mutuamente a todos. Pues interesantísimo, pero usted habló con buen criterio de Hispanoamérica e Iberoamérica. Iberoamérica incorpora al gran mundo lusófono de Brasil y de países africanos, asiáticos, pero sobre todo hablamos de Portugal, que tiene lo que llaman la raya y sobre todo la cuenca de ese maravilloso río Duero, nadie acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua, ese Duero que tiene una cuenca hidrográfica que hace que tengáis esos vinos tan extraordinarios en Castilla y León de Duero, obviamente en sus múltiples manifestaciones que ahora no vienen a cuento, pero que quiero que nuestros oyentes lo sepan, y también que hacen ustedes frontera como Castilla y León, por ejemplo en Ciudad Rodrigo, que es una ciudad de Salamanca, porque creo que debemos decir a nuestros oyentes que antes de ceder la palabra a esa iberofonía que es nuestro director que habla en fin portuñol, en cualquier caso habla muy bien español pero con este acento maravilloso y rítmico de Brasil, que Castilla y León es León, por supuesto. ¿Qué les voy a decir del Reino de León? Y luego incorpora Zamora, aquello que se dice que no se tomó en una hora, porque tuvimos que, obviamente, conquistar a los moros, que tiene, en fin, unas grandísimas y perlas turísticas con el río, y Salamanca, esa universidad increíble, que hace, ya le digo, frontera con Portugal, y luego está Palencia y Valladolid, fíjese usted, con Ávila, con ese maravilloso castillo impresionante, y Burgos, Burgos, que ahí fue donde nació el Cid y otros héroes, y Segovia, en fin, y creo que Soria, que tiene mucho frío pero a su vez es acogedoramente, es un poco como el altiplanicie, digamos, de los Andes, algunas ciudades. Coima, esta enorme, ya le digo, la mayor comunidad autónoma de España, y bueno, tengo entendido que entre las dos primeras, aunque no lo sé claramente, aunque nos lo dijo aquí que era de zona territorial, merece que cercanísima por otro lado por AVE, por un tren hub que se representa a Madrid, de 1, 2 o 3 horas se llega en tren, pero en carretera es toda autovía, y que merece que sea un lugar de encuentro como es la Universidad de Salamanca con nuestros hermanos latinoamericanos, y por supuesto de inversión, que nos integraría en Europa de una manera, y también repito, con los portugueses ahí al lado. Pues, estimado Gilson Carmini, quiero que usted, como director de Prensa Mercosur y como representante de la lusofonía de esa Iberoamérica, que repito, se distingue de la Hispanoamérica, en que en Hispanoamérica solo hablamos el español, con Iberoamérica, ya que estamos estos países integrados en la Unión Europea, estas dos lenguas muy fácilmente transponibles y que con muy poco esfuerzo se pueden leer y dominar, y que son dos lenguas enormemente, que creamos casi 900 a 1000 millones de iberófonos o paniberismo que defiende nuestro admirado Fridiano Durantes. Perdóname el rollo, pero estoy entusiasmado por lo que representa Castilla y León en nuestro espíritu y ADN, en nuestros genes culturales, y que creo que debe ser más reivindicado todo esto. Usted, como brasileiro, ¿qué nos puede decir, querido Gilson, de este programa de
cooperación técnico-empresarial, usted que es un emprendedor de los medios de comunicación digital. Dígame usted, don Gilson. ¿Cómo está mi querido hermano Javier Perterno? Un saludo para nuestro invitado, ¿no? Dona Ángela de Miguel, también para Irene Muñoz, ¿no? Para nuestro querido Emilio desde Ecuador. Y bueno, acá realmente tenemos ahí varios mensajes de parte de los alcaldes, ¿no? De municipios de Paraguay y Argentina, interesado también en poder replicar ese estilo de gestión, y principalmente nos habla de hacer un hermanamiento con Castilla y León para que sea posible eso de ahí. Entonces, la pregunta que hago para nuestra querida Irene, ¿no? Y también para nuestra querida Ángela, ¿cómo los municipios sudamericanos podría acercar para poder, de acuerdo a eso, hacer un tipo de convenio o hermandad para poder también tener acceso y la ayuda de lo que es la capacitación para que ellos también puedan replicar modelos exitosos como ese, principalmente muy bien representados, diga de paso, ¿no? Por nuestra querida Irene y también por Ángela. Y esa es la primera pregunta. Y bueno, la otra pregunta que me gustaría hacer para nuestro querido Emilio, Emilio, ¿cómo usted ve la situación de la parte comercial, ¿no? Tú ves que Ecuador produce muchísimo, ¿no? Pero hemos estado ahí durante algún tiempo y siempre el problema principal de las producciones ecuatorianas son los intermediarios, ¿no? ¿Cómo usted cree que se puede mejorar para que el productor y el trabajador que hace con que el producto crezca, germine, etcétera, sea más valorizado do que el intermediario, que la única cosa que hace es agarrar el producto de un lado y le va para el otro, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de política que la Cámara de Comercio de Guayaquil hace, principalmente en la parte comercial? Sabemos que ahí hay muchísimo comercio y principalmente empresas multinacionales que tienen sus oficinas ahí, sea pesquera, de Galápagos y etcétera. Entonces esa es nuestra pregunta para los dos invitados y un fuerte abrazo para todos que nos escuchan, Javier. Pues, bueno, si nos pueden contestar a nuestro director se lo agradecería, porque están ya abarcando el programa y todavía tenemos Colombia, México y otros. Vamos a intentar que nuestros corresponsales puedan algunos hablar. En cualquier caso, si pueden contestar a Gilson, nuestro director, por favor. Pues Gilson, mira, soy Irene, tienes toda la razón. En Castilla y León tenemos 2.248 municipios, o sea que imagínese la capacidad que tenemos para poder entablar acuerdos. Pero sí que es verdad que casi todos estos acuerdos que se llevan a cabo se tramitan a través de la Federación de Municipios, así que me apunto esto porque es una buena idea, a ver cómo podemos potenciar estas relaciones entre los municipios iberoamericanos y los de Castilla y León. Nosotros los que sí que tenemos por la proximidad son con nuestros vecinos portugueses, con eso sí que todo el plan de la raya que bien decía Javier, ahí sí que tenemos y entablamos distintos programas de desarrollo económico, empresarial, de fomento, de asentamiento de población, etcétera, etcétera, porque tenemos pues eso, como somos vecinos tenemos problemas muy comunes y las soluciones cuando vamos de la mano pues son mucho más fáciles de alcanzar. Así que me lo apunto para como tarea y como deber a ver cómo podemos incrementar estas relaciones entre los municipios iberoamericanos y los municipios de Castilla y León. Perfecto, muchas gracias, Irene. Bueno, después tú deja ahí el contacto con Javier nos pasa y vamos a estar estrechando los lazos para poder hacer eso realidad, ¿no? Un fuerte abrazo. Igualmente. Sí, le había preguntado también a don Emilio un poco sobre esa dificultad en comercializar, etcétera. Don Emilio, si es tan amable. Por supuesto, Javier y Gerson. Digamos, nosotros el sector empresarial que represento viene de un sector empresarial formal. Y lo que se ha buscado siempre es la formalización de las actividades pues productivas, incluyendo pues las comerciales. Y para la formalización implica mucho también temas regulatorios en donde los costos pues pueden ser tributarios, laborales o de distintas índoles de tramitología. Tienen que ser lo suficientemente atractivos para que ciertos pequeños puedan estar formalizados. Eso por un lado, que yo creo que es un punto importante. Respecto a la parte de la intermediación, dependerá mucho del caso y caso, y
y dependerá también en esa posibilidad de buscar mecanismos de asociación, por ejemplo, de pequeños productores, cuando ya hablamos de materia prima tradicional, pero también hay mucho fomento en la industrialización y poder también vender no solo productos pues clásicos como cacao, banano, sino también ya enlatados o producción ya más desarrollada. Entonces va por ahí por ambos lados, y siempre buscando pues esa atracción de inversión, porque cuando se atrae inversión desde afuera o local, se generan estos encadenamientos productivos, y es por ahí donde se apuntala siempre desde el sector privado a la solicitud, digamos, al sector público de cómo debería tal vez trazar esa ruta, porque entre más desarrollos de emprendimientos y de empresas va a haber mejor desarrollo pues de derechos de los trabajadores, mejores salarios, mejores bienestar, mejores productos y obviamente pues y una distribución también mayor pues o una creación de la riqueza pues que genere pues los incentivos pues adecuados pues para todos. Entonces yo diría por ahí es la tarea que tiene todavía el país, que ha ido mejorando, es verdad, pero que hay que seguir buscando pues esos espacios que tienen que ver con capacitación, asociación y encadenamiento productivo, que son los que va a permitir pues que lleguen pues y haya esa trazabilidad pues que Gerson pues más o menos me estaba mencionando. Muchas gracias. Sí, ¿alguna otra cuestión se nos plantea o algo así? No, muy interesante, ¿no? Y yo creo que aquí nos comenta el alcalde de la ciudad de Coronel Oviedo, ¿no? Que está con sus asesores escuchando el programa. Nos comenta que iniciativa como esa hace con que se gane muchísimo tiempo de tener personas que ya tienen un know-how para poder ejecutar ese tipo de de programas, porque ya conocen los problemas que han pasado. Entonces es fundamental ese tipo de iniciativa de hermanamientos, exactamente para que Sudamérica también no tenga que demorar y pasar por los mismos problemas que ellos han pasado. Ellos ya tienen el conocimiento de eso y nos economiza muchísimo tiempo y también beneficio para la población. Es el señor Marcos Benítez, ¿no? Alcalde de Coronel Oviedo. Fuerte abrazo para toda la gente de Paraguay. Pues tiene razón estos alcaldes que están, digamos, lo más cercano de la administración del Estado, del ciudadano, y saben bien las inquietudes y las dificultades. Felicitarte a ti, a nuestros invitados, porque estamos ya en el último startor, en la última colita del programa, pero madre mía, tengo que pasar la palabra a Colombia, aunque sea recortando a nuestro querido Carlos Castañeda, pero sí sugerir a mi admirada, lo digo por su currículum, que vendrá así referido en el podcast, doña Irene, una persona que se ha comprometido siendo una alta funcionaria con el desarrollo y sobre todo la acción exterior, y ejemplar mujer joven. De este ámbito de las relaciones internacionales se me ocurre que los ámbitos municipales, como bien dijo ella, casi son más de 2.200 y es una administración finalista, pero también es cierto que tanto en Iberoamérica como aquí tenemos estos, digamos, administraciones intermedias que tienen otras denominaciones que no vienen a cuento ahora mismo porque son diferentes. En cualquier caso, aquí se llaman comunidades autónomas y diputaciones o zonas regionales, que también tienen sus parlamentos. Este es el caso original de Castilla y León, que, repito, reconocido por la UNESCO, y nosotros tenemos un podcast referido a un libro de curiosamente un extremeño que habla sobre, en 1188, tengo entendido, que se reconoce que hay pruebas y escritos que demuestran que ese acercamiento a la democracia, y nuestro monarca así lo ha reconocido y también divulgado, en el sentido de que él respaldó esa iniciativa de reconocimiento de la UNESCO. Lo que intento centrar no la pregunta, sino la propuesta, y ahora no da más tiempo, repito, voy a pasar a Colombia, salvo que quiera decir algo
nuestra estimada Irene, que es, repito, directora general de Castilla y León de Acción Exterior y Relaciones Internacionales, por tanto, pues una de las más indicadas para ello, que estos ámbitos regionales sí deberían de tener esa conexión, porque los municipales son múltiples y además hay muchos que dependen de diputaciones, porque son pequeñitos, etcétera. Ahora no voy a cuento jurídicamente a hablar de esto, pero sí debería de haber un mayor intercambio entre los ámbitos regionales, que ahí son habas contadas, en el sentido de que en caso de Castilla y León, pues son, o la Diputación, o incluso el propio Parlamento regional, creo que sería más adecuado, y todo lo que representa esto, con los ámbitos esos regionales, porque sería fácilmente hoy, con los nuevos medios digitales, etcétera, poder hacer esto que nos reclama nuestro director Gibson. No sé si me he explicado bien, pero además de que pudiera haber unos hermanamientos, digamos, municipales, acoger esas instituciones intermedias porque son más manejables, y por lo tanto yo, con humor o paciencia, podría decirle a doña Irene que eso sería enriquecedor desde lo que representa Castilla y León para Iberoamérica, y también Portugal, claro, que está ahí al ladito. Entonces yo suelto esta pequeña musa a las ondas y a los podcasts, porque creo que doña Irene es una mujer singularmente preparada para este tipo de retos, porque si no, repito, es muy difícil que su carrera técnico de funcionaria, de alta funcionaria por oposición libre, experta, pues haya dado el paso de comprometerse políticamente. Por eso me atrevo y por eso lo reconozco, porque, en fin, son admirables tanto doña Ángela como doña Irene. Hablo desde mi humilde tierra. Emilio, es muy agradecido. Yo ahora paso la palabra corta a don, por el acento colombiano, a don Carlos Castañeda, que siempre ha sido muy solícito en nuestras preguntas. Don Carlos, por Dios, sintetice, y sé que lo tiene usted preparado. Dígame, don Carlos, ya cómo va la cosa. Adelante. Un tema muy importante, que es la cooperación técnica empresarial, que tiene grandes invitados de lujo, de peso. Considero que es un mecanismo clave para impulsar el desarrollo económico y la innovación en diferentes sectores productivos. Este tipo de colaboración facilita, Javi, al intercambio de conocimientos, también intercambios tecnológicos y de buenas prácticas entre empresas, permitiendo mejorar procesos, optimizar recursos y aumentar la competitividad en los mercados locales e internacionales e iberoamericanos. A través de esta cooperación técnica, las empresas pueden acceder a nuevas tecnologías, desarrollar capacidades técnicas y fomentar la transferencia de innovación. La cooperación técnica empresarial es una herramienta esencial para el fortalecimiento del sector productivo. Y yo le tengo una pregunta a la doctora Irene Vicente y para la doctora Ángela de Miguel. Voy a comenzar por la doctora Vicente y la pregunta es la siguiente: ¿qué estrategias tiene la Junta de Castilla y León para fortalecer la cooperación técnica y empresarial con Iberoamérica en los próximos años? Y para la doctora Ángela de Miguel es la siguiente pregunta: ¿qué recomendaciones daría a las empresas de Castilla y León que buscan expandirse en mercados iberoamericanos, y también qué factores deben priorizar? Javi, pasó Colombia. Un abrazo para toda Iberoamérica y un abrazo para esos invitados de lujo que tiene. Pues ya ve, no sé por qué se lleva también conmigo Carlos Castañeda, porque a veces disentimos mucho políticamente, pero esto es el encuentro de las Américas, la unidad en la diversidad. Parece que don Carlos quiere practicarla con este humilde opinólogo, o como dicen ahí, que soy un humilde comunicador. Dígame, porque me parecen muy interesantes sus preguntas, dígame. Bueno, pues desde la Junta de Castilla y León, lo primero que desde la Consejería de Presidencia, dado el éxito de este programa piloto, pues lo primero que vamos a hacer en principio es mantenerlo. Ya era piloto el año pasado, pero este año ya se ha consolidado y así lo ha dicho el consejero de la Presidencia. Entonces vamos a garantizar de momento que continúe esta buena práctica y que siga existiendo esa cooperación técnica empresarial con Iberoamérica para el año 2025. Ese es un compromiso político que ya está anunciado y que que estamos trabajando en ello. Y desde otra perspectiva también,
también, pues como os he dicho antes, un poquito de rápido, vamos a seguir potenciando los ACILES, que son a través de las casas regionales de Castilla y León, porque en Castilla y León también fuimos una tierra donde emigraron muchos ciudadanos de Castilla y León a Hispanoamérica, y actualmente son empresarios, y grandes y pequeños empresarios. Pues también a través de esas casas regionales que se crearon en su día, las estamos intentando también convertir en centros de negocio que permitan, primero, captar inversión para la comunidad autónoma y también para empresas que quieran expandirse en ese territorio y, cómo no, buscar talento y que cualquier persona, como decía con anterioridad, vea a Castilla y León también como una tierra de oportunidades para su desarrollo empresarial. Así que por parte de la Consejería de la Presidencia, básicamente, y de la Consejería de Economía, básicamente esas son las dos líneas de trabajo, sin perjuicio que estoy seguro que desde una perspectiva transversal muchos compañeros desde otros ámbitos también más sectoriales también llevarán a cabo actuaciones. Pues estamos acabando ya el programa, como dice, a trote, o a galope casi, y si me permite, doña Irene, o algo decir ya la finalización del programa, luego si quiere alguien tomar la palabra, por supuesto, y ya despedimos el programa en pocos minutos. Dígame, doña Irene, y después hablará don Emilio. Doña Irene, ¿tenía usted algo que comentar? Irene Muñoz. O Ángela de Miguel, perdón. Simplemente en relación a la pregunta que nos hacían de cómo puede la empresa castellano-leonesa pues salir, ya está mucha empresa de Castilla y León internacionalizada y trabajando y implantada en Latinoamérica. Yo precisamente me dedico soy consultora internacional y precisamente me dedico a ayudar a las empresas en el soft landing, es decir, aterrizar a diferentes países. Y yo creo que una de las cosas más importantes que le aconsejo a todas las empresas, me da igual que sean de Castilla y León o de otros países que vengan aquí a Castilla y León, es que lo primero que tienen que hacer es conocer y tropicalizar. Me encanta esa palabra que en España no la utilizamos, pero que sí que se utiliza en muchos países latinoamericanos. Tropicalizar el producto, adaptarte a la cultura donde vas a ir, eso es fundamental. Por otro lado, también es muy importante es decir, tener una previsión de recursos, tanto personales, humanos, técnicos y económicos, para afrontar lo que es un proceso de internacionalización de las empresas, que siempre es costoso y cuando empiezas a tener éxito, en muchos casos es en el segundo, finales del primer año, en el segundo año. Entonces hay que tener esa capacidad para resistir y siempre rodearte de muy buenos profesionales. Hablábamos aquí del Instituto de Competitividad Empresarial, del ICE, en Castilla y León, que acompaña a las empresas, esas personas que se forman también en el máster de comercio exterior, que pueden ayudarte en la salida. Siempre hay que estar acompañados de los mejores, adaptar tu producto, intentar siempre acertar para que ese proceso de internacionalización tenga éxito. Ya hay mucha empresa de Castilla y León en toda Iberoamérica y esperamos y seguro que va a haber muchísimas más. Pues para despedir el programa, don Emilio Gallardo Cornejo, por favor, díganos usted algo que siga tendiendo puentes y acercándonos a estas culturas hermanas. Dígame desde Guayaquil o Ecuador, donde usted esté, o Quito. Dígame, don Emilio. Muchas gracias, Javier. Bueno, insistir un poco de ver a Latinoamérica y en mi caso de Ecuador como un destino de atracción de inversiones. Hay mucho que desarrollar en temas de energías, por ejemplo, renovables, en temas de energía en general, en temas de desarrollo portuario, en desarrollo de infraestructura, que puede ser interesante para las inversiones, digamos, españolas y en la Comunidad Europea. Y yo creo que ahí hay una oportunidad interesante para los inversionistas europeos. Y por otro lado, como bien decía Ángela, en el tema de la tropicalización, hay una ventaja, digamos, para el inversionista español frente de ir a Latinoamérica, porque muchas costumbres y tradiciones también son similares, digamos. Hay ciertas diferencias que pueden haber, pero esa parte cultural también ayuda bastante a que se pueda sentir como un empresario español en los países latinoamericanos. Y eso puede verse como una ventaja de atracción hacia Latinoamérica, sabiendo obviamente que hay ciertas situaciones que pueden ser complejas, características pues de nuestros países. Pero sin lugar a dudas, pues mantener ese contacto que hay al día de hoy en la parte gremial, la parte estatal, de poder seguir explorando convenios y más que nada misiones comerciales, tanto desde los empresarios para, por ejemplo, Ecuador o Guayaquil, como también empresarios ecuatorianos que puedan ir a Castilla y León, ver que pueden ingresar sus productos y conocer otros empresarios para justamente estrechar ese relacionamiento económico y comercial entre las partes. Hasta eso pudiera agregar. Muchas gracias.
Pues si hay alguna persona corresponsal que quisiera despedir o decir lo último de este programa que ya está avanzadito, yo simplemente les rogaría que hablaran un poquito y si no, pues despido el programa. ¿Hay alguna persona que indique o quiera señalar alguna cuestión en los de la audioconferencia? Pues muchísimas gracias a los invitados, doña Irene Muñoz, doña Ángela de Miguel, don Emilio Gallardo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y a nuestros corresponsales, porque una vez más creo que tenemos la esperanza de que sigan acompañándonos en estas emisiones donde celebramos los lazos que nos unen a todos, la fraternidad cultural iberoamericana, y no solo creo que es alentador ver cómo Castilla y León, una región muy cercana a Madrid y por lo tanto a lo más los hubs que nos unen a través de los transportes aéreos, a pocas horas de nuestros hermanos en la otra orilla o en la otra zona del charco, como bien señalaba, creo que fue doña Irene, señalar que promueve Castilla y León y su gobierno y sus empresarios un entorno favorable para el crecimiento económico, empresarial y de cooperación internacional, y que es un ejemplo, lo que creo que hemos escuchado a nuestros invitados, que brindan una visión esclarecedora y profunda sobre este intercambio de las mejores prácticas. Claro que es así como podemos brindar, a mi entender, progreso y desarrollo. Yo creo que tengan todos un excelente día, y aquí ya cercano a la cena, pero que tengamos sobre todo ganas de impulsar el progreso y la colaboración en todas sus formas entre nuestra fraternal cultura, que ahora se encuentra gracias a las tecnologías digitales, y a nuestro, sobre todo a nuestro ánimo, a nuestra actitud, que lo veo reflejado en nuestros invitados y corresponsales. Por lo tanto, espero que este programa y esta estructura sea útil, y despido este programa con una hasta la próxima y sobre todo hasta siempre, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.